Cuando Mateo gritó que le había arruinado la vida, ni siquiera pude responder. Fue allí, en la estrecha habitación de nuestro apartamento en Valencia, donde mi propio hijo me señaló como culpable de algo que ni siquiera sabía que existía. Y lo peor, dijo que tenía pruebas. Una foto antigua, una foto que, según él, mostraba quién era yo en realidad. Casi me reí nerviosamente, no por su drama, sino por lo absurdo de la situación. Ni siquiera sabía a qué foto se refería. Pero bastaron 3 segundos para comprender que aquello no era una simple pelea entre padre y hijo. Era el comienzo de una implosión familiar. Si algo de esto te ha afectado, quédate conmigo. Porque la herida aquí es profunda. Los ojos de Mateo estaban rojos, no de llorar, sino de ira. Una ira que alguien había alimentado. Alimentado y perfeccionado. Pero yo seguía sin saber quién. Me agitó el teléfono delante de la cara. Pero la pantalla estaba bloqueada. Cuando se restaure esta foto, todo saldrá a la luz. Y ya no podrás negarlo. ¿Negar qué? Esa pregunta se le atascó en la garganta mientras cerraba de golpe la puerta del dormitorio. Intenté respirar. Pero la casa parecía demasiado pequeña, como si las paredes me oprimieran el pecho. Había criado a ese niño sola desde que Lucía se fue. Le di todo lo que pude, incluso tropezando en el camino. Y ahora, una imagen que ni siquiera recordaba que existía estaba a punto de convertirse en mi condena. Algo andaba mal. Muy mal. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo oscuro, encontré un sobre arrugado cerca de la puerta. Alguien lo había metido por debajo. Mi nombre estaba escrito a mano con letra de adulto, no la de Mateo. Sentí un vuelco en el estómago al instante, porque reconocí esa letra. Era de Ana Beltrán, la hermana de mi exmujer. La misma que siempre me trató como a un intruso en la familia. La misma que pensaba que Mateo debería haber sido criado por ellos. Y allí, incluso antes de abrir el sobre, sentí el primer presentimiento de lo que estaba por venir. Porque si Ana estaba involucrada, había un secreto. Y no era pequeño. La abrí. Dentro, una fotografía vieja, descolorida y parcialmente rota. Y, en una esquina, mi imagen. Pero tenía algo extraño, algo añadido, o quitado. No lo entendía. Pero no descubrí lo que realmente escondían hasta mucho después. Me desperté temprano al día siguiente. Pero sentía como si hubiera pasado toda la noche, luchando contra sombras. La foto que me había enviado Ana estaba sobre la mesa y cada vez que la miraba tenía la impresión de que algo se movía. Como si la imagen estuviera viva o demasiado manipulada para ser fiable. Pero eso era lo que creía Mateo. Una foto restaurada que ni siquiera había visto. Salió de la habitación sin mirarme. Llevaba la mochila al hombro y el rostro serio. Mateo, espera, su detuvo. Pero no apartó la mirada. ¿Quién te habló de esta foto? Lo sabes muy bien, respondió. Su voz estaba cargada de resentimiento, como si repitiera palabras que no eran suyas, y se marchó. Volvió a aparecer la vieja sensación. Mateo estaba ensayando acusaciones. Y alguien le estaba poniendo esas palabras en la boca. Sáquela. Foto del sobre, y la examiné varias veces a contraluz, pero no entendía nada. Había una mancha oscura a mi lado en la imagen, como si hubieran recortado a una persona, y la parte inferior, donde debería estar el suelo, parecía haber sido arañada a propósito. ¿Por qué? Y, lo más importante, ¿quién habría hecho esto? Intenté llamar a Ana, pero me ignoró. Le envié un mensaje, sin respuesta, hasta que, a media mañana, recibí un mensaje de audio de un desconocido. Soy Alba, restauradora de imágenes. Su hijo concertó una cita conmigo a las 3. Si le gustaría venir. Sería estupendo. Súmelo el corazón. Mateo de verdad lo estaba haciendo. Y con la ayuda de alguien. La oficina de Alba estaba en una calle estrecha del centro histórico. Al entrar, encontré a Mateo sentado con los brazos cruzados, como si estuviera a punto de leer mi sentencia. Alba, una mujer seria con el pelo recogido, proyectaba la foto en el monitor. Este archivo ha sido alterado varias veces, dijo sin rodeos, y no por un profesional. Mateo frunció el ceño. ¿Pero es recuperable? Claro, pero puede que no te guste lo que veas. La restauración comenzó desde cero. Amplió, filtró y reconstruyó píxel a píxel. Observé en silencio, intentando no temblar, hasta que surgió un detalle, una mano, en la foto. La mano de una mujer sujeta mi brazo. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Es ella, es mi madre. Lo sabía. Abrí la boca para negarlo. Pero Alba me interrumpió, todavía no está claro. Esa mano podría pertenecer a otra persona. Hay algo extraño en el contorno. Mateo se volvió hacia mí. Sacaste a mi madre de la foto, ¿verdad? La borraste de nuestra historia. La frase me impactó. Pero lo que dolió no fue la acusación, fue el hecho de que, por primera vez,
Me di cuenta de que alguien había puesto a Mateo en mi contra con una precisión casi quirúrgica, y yo seguía sin tener ni idea de por qué. Mateo salió furioso del taller sin esperarme. El ambiente en la calle se sentía más pesado de lo normal, como si toda la ciudad supiera algo que yo ignoraba. Intenté alcanzarlo, pero se apartó rápidamente, arrojándolo por encima del hombro una vez que la foto está lista. No tiene sentido poner excusas. Esa frase me estuvo dando vueltas en la cabeza durante horas. Regresé a casa con el sobre en la mano, percibiendo el olor a papel viejo como si fuera una advertencia. Me senté en el sofá y volví a mirar la imagen. Seguía borrosa, incompleta, pero ahora la mano de aquella mujer ocupaba todos mis pensamientos. Era imposible ser Lucía. Esa foto había sido tomada años antes de que la conociera, y fue entonces cuando lo comprendí. Esa no era la historia de Mateo, era la mía, una parte de mí que yo misma había enterrado. Alrededor de las 6 de la tarde. Recibí un mensaje de un número bloqueado: deja de intentar convencer al chico. Mereces saber la verdad, sin firma. Pero el veneno era reconocible, Ana. Poco después sonó el timbre. Me crují el cuello, anticipando el siguiente golpe. Al abrir la puerta, era don Emilio, el vecino del tercer piso. Viejo, directo y mordaz. Juan. Tu hijo vino preguntando por aquella vieja fiesta. De cuando vivías en el barrio de San Isidro. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Mateo estaba cavando. Y lo peor, estaba cavando en el lugar. Correcto. ¿Quién le dijo eso? Bueno, tu cuñada. Dijo que siempre evitabas este tema. Don Emilio se marchó sin darse cuenta de que me acababa de empujar por un precipicio. Esa fiesta, esa noche, esa mujer. Me había prometido a mí mismo que nunca volvería a pensar en ello. Pasé la noche rebuscando entre cajas, buscando documentos, cartas. Cualquier cosa que pudiera probar lo que sabía y que Ana estaba revirtiendo los hechos. Pero parecía que alguien ya había estado allí. La mitad de las cosas estaban desordenadas. Faltaban algunos papeles. Microdisparador tras microdisparador, todos diciéndome lo mismo. Estaban alimentando a Mateo. A las 10 de la noche. Regresó a casa. Me miró fijamente desde lejos. Hablé con la tía Ana, seguro. Y ella me dijo que tú destruiste la única foto que mostraba la verdad sobre mi madre. Su me hizo un nudo en la garganta. Mateo, tu madre no está en esta foto. Siempre dices lo mismo, porque tienes miedo de lo que pueda descubrir. Tiró la mochila al suelo. Algo cayó de ella, un viejo cuaderno, con la portada manchada. Me agaché para recogerlo y lo reconocí al instante. El diario de Lucía. El diario que había desaparecido semanas antes de su muerte. Mateo me lo arrebató de la mano. No la toques. Ella confió esto a su familia, no a ti. Y entró en la habitación, cerrando la puerta con llave. Mientras el eco del candado se desvanecía en el pasillo. Un pensamiento me atravesó el pecho como un cuchillo. Si Mateo tenía ese diario, entonces ¿quién más de la familia Beltrán habría estado revisando mis cosas? Y lo que es peor, que intentaban reescribir. Pero no comprendí la magnitud de la trampa hasta mucho después. Al día siguiente. Me enteré de que la restauración de la foto estaría lista en unas horas. Alba me envió un mensaje breve: aquí hay algo serio. Será mejor que vengas. En serio, como si todo hasta ahora hubiera sido fácil. El ambiente en casa era insoportable. Mateo apenas salía de su habitación. Pero podía oír los interminables mensajes de audio entre él y Ana. Ella hablaba en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Fragmentos de frases se colaban por la puerta. Mintió desde el principio. Mereces saber por lo que pasó tu madre. La foto lo demuestra todo. Era como si un martillo me golpeara el pecho. Y sabía que, si no hacía algo rápido, ese veneno se convertiría en mi sentencia definitiva. A las 2 de la tarde, recibí otro mensaje, esta vez de alguien que jamás habría esperado. Soy Herrera, el abogado de la familia Beltrán. Necesitamos hablar. Las autoridades intervinieron, justo en el momento en que todo empeoraba. Conocí a Herrera en un café pequeño, cerca del Palacio de Justicia Municipal. Un hombre elegante, de voz suave, pero del tipo que habla como si ya hubiera ganado antes incluso de empezar. Juan. Seré directo. Ana y la familia creen que a Mateo le han ocultado la verdad durante toda su vida. Me tragué la ira. ¿Qué verdad? Abrió una carpeta de cuero. De dentro sacó una copia ampliada de la misma foto que Alba estaba restaurando. Pero en esta versión, la mancha borrosa, donde había estado la mano de la mujer, parecía mayor, más pronunciada, casi demasiado dramática. Dicen que alteraste esta imagen para encubrir una agresión. Por un segundo, se me cortó la respiración. ¿Agresión? Jamás le puse la mano encima a Lucía. No dije que fuera en Lucía.
Sus palabras resonaron en el aire. Entonces, ¿en quién? Dejó escapar un pesado suspiro. Como si ese momento fuera inevitable, la hermana de su hermana. El suelo se convirtió en humo, allá. Intentaban inculparme de un incidente que nunca ocurrió. Una mentira meticulosamente elaborada. Eso es absurdo. Apenas tuve contacto con ella en aquel entonces. Herrera levantó la mano, pidiendo calma. Por eso hablo contigo primero. Mateo está a punto de presenciar la restauración completa, y cuando lo haga, podría volverse contra ti para siempre. Salí de allí con un fuerte dolor de cabeza. No era solo una foto, no era solo una entrada de diario, fue un ataque legal, emocional e histórico. Cuando entré en el taller de Alba, estaba seria, casi tensa. Juan, antes de que veas esto, necesito advertirte. La imagen que apareció no coincide con lo que cree tu hijo, ni con lo que dijo la familia Beltrán. ¿Y con qué combina? Ella giró la pantalla. Y el rostro que apareció a mi lado. En la foto restaurada, me heló la sangre, porque no era Lucía, no era Ana. Era alguien a quien pensé que nunca volvería a ver. Me quedé sin aliento durante unos segundos. La foto restaurada era demasiado nítida, demasiado cruel. La mujer que estaba a mi lado no era de la familia Beltrán. Era mi hermana, Marina. La persona a la que no había visto en casi 20 años. La persona que desapareció de mi vida después de la peor noche de nuestra infancia. Precisamente la noche de la fiesta en San Isidro, Alba observó mi reacción como quien estudia un colapso. Esa mujer, la conoces, ¿verdad? La conozco, respondí con voz ronca, pero Mateo no sabe que existe. Alba frunció el ceño. Entonces, ¿por qué la familia de tu exmujer dijo que era Lucía? ¿Y por qué dijeron que habías alterado la foto? Buena pregunta, la pregunta. Y ya sentía la respuesta ardiendo en mis costillas, porque Marina era el vínculo que había ocultado toda mi vida. El secreto que juré enterrar para siempre. La puerta del taller se abrió de golpe. Mateo entró corriendo, sin aliento, casi tropezando. Debía de venir directamente de la escuela. Quiero verlo. Ahora. Alba intentó decir algo, pero él echó la silla hacia atrás y se quedó mirando la pantalla. Sus ojos recorrieron cada centímetro de la imagen. Primero con esperanza, luego con confusión, y después con algo mucho peor. ¿Quién es ese? Respiré hondo. Mateo. Es tu tía. Mi hermana. Mentiras. Y la verdad. Mentir. Volvió hacia Alba. Ana dijo que era mi madre, que él la sacó de la foto. Alba se cruzó de brazos. Mateo, llevo 20 años trabajando con esto. Esta imagen no fue alterada por él. Fue alterada en su contra, fue la primera grieta real en las certezas de mi hijo. Lo vi en sus ojos, pero él seguía resistiéndose. Seguía aferrado a la historia que Ana había alimentado. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Susurró. Incapaz ya de gritar. Porque recordar a Marina era recordar el peor día de mi vida. Pero necesitaba hablar. En esa fiesta, comencé, sintiendo el peso del pasado. Yo tenía 17 años. Marina tenía 15. Se peleó con un hombre que estaba allí. Un adulto. Un idiota que no podía aceptar un rechazo. Se armó un lío, intervine para defenderla. Y alguien tomó esta foto en medio del caos. Mateo se mordió el labio, intentando seguir el ritmo. ¿Y qué le pasó? Esa era la parte que nunca quise revivir. Desapareció esa misma semana. Nunca regresó. Mateo empalideció. ¿Y por qué la familia de mamá dijo que fue abuso? ¿Que lastimaste a alguien? Porque, en aquel momento, Marina desapareció justo después de la pelea. Y las familias que nos odiaban se aprovecharon de eso para inventar historias. Alba interrumpió. Señalando la foto, hay más. Amplió un detalle en la esquina inferior. Un reflejo en el metal. Un broche con el símbolo de una institución que conocía bien. El refugio para mujeres donde Marina había sido vista por última vez. Mateo se levantó lentamente. Esto lo cambia todo. Vi cómo temblaba su pared, la primera grieta real, pero antes de que pudiéramos recuperar el aliento. Su teléfono móvil vibró. Un mensaje de Ana. Una frase que les heló la sangre a ambos, no le creas. Yo sé el resto de la verdad. Mateo me dirigió una mirada ambivalente, mitad duda, mitad miedo, y salió corriendo. Solo comprendí lo que Ana estaba a punto de hacer cuando ya era demasiado tarde. Corrí tras Mateo, pero ya había desaparecido calle abajo. La ciudad parecía engullir mis pasos. Y cada esquina me traía la amarga sensación de llegar siempre un minuto tarde para salvar a mi propio hijo. El mensaje de Ana fue contundente. Yo tengo el resto de la verdad. El resto. Era como si mi vida fuera un rompecabezas que ella creía poder armar a su manera. Intenté llamar a Mateo. Sonó y sonó, nada. Envié un mensaje. Fue visto. No hubo respuesta.
Su silencio fue peor que cualquier acusación. Regresé a casa y encontré la puerta entreabierta. Entré despacio. Mis libros, mis cajas, mis carpetas, todo estaba patas arriba, otra vez. Pero esta vez era evidente, alguien buscaba algo en concreto. ¿Qué? ¿Qué podría completar el cuadro o destruir para siempre mi relación con mi hijo? En el suelo encontré un papel, un recibo de una consulta legal programada con el abogado Herrera, licenciado para ejercer la abogacía para el día siguiente. A nombre de Mateo. Se me revolvió el estómago. Ana preparaba un ataque final. ¿Y ahora usaría la autoridad de Herrera como arma? Sentada en el sofá. Intenté pensar con claridad. Cada fragmento del pasado volvía como una cuchilla, la noche de la fiesta, la pelea de Marina, su desaparición, las historias inventadas y yo, cargando sola con un secreto que nunca supe explicar. Pero había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Por qué la familia Beltrán deseaba tanto recuperar esa foto? ¿Cuál era el verdadero objetivo? Mientras intentaba atar cabos. Alguien llamó a la puerta. Abrí la habitación esperando lo peor. Pero era Alba, Juan. Necesitaba verte antes de que ella llegara a casa de Mateo. OMS, Alba respiró hondo. Ana vino a mi taller. Exigió una copia de la foto final. Dijo que necesitaba mostrársela al niño antes de que la manipularas. Me ardía el pecho. ¿Lo diste? Por supuesto que no. Pero me amenazó. Dijo que tenía un documento que lo cambiaría todo. Documento. La pieza que faltaba. Golpe final. Salimos juntos a buscar a Mateo. Alba tuvo una idea, si no está con Ana. Está en el lugar de la restauración. Lo último que vio fue la foto. Volverá para intentar comprender. Y tenía razón. Encontramos a Mateo sentado en la acera frente al taller. Lloraba. No como un niño, sino como alguien que ha perdido el equilibrio y aún intenta fingir que sabe dónde pisa. Cuando me vio. No huyó, ni tampoco luchó. Yo solo dije, me enseñó el diario entero. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿El diario de tu madre? Él asintió. Ana dijo que lo escondiste ¿por qué? Porque hay algo en ti ahí. Me arrodillé frente a él. Mateo, el diario de tu madre nunca fue el problema. El problema siempre fue lo que hicieron con él. Levantó la vista, con los ojos hinchados muy abiertos por la confusión. ¿Cómo esto? Antes de que pudiera responder, Alba se acercó con voz firme. Mateo. La foto muestra que tu padre estaba defendiendo a alguien. No atacándolo. Y tu familia lo sabe. Mateo apartó la mirada. Pero el diario. Los diarios se pueden reescribir. Las fotos se pueden manipular. ¿Y crees que ellos? Creo, añadió Alba sin dudarlo, que alguien está ocultando lo que realmente le sucedió a Marina. Mateo retrocedió, tragando saliva con dificultad. ¿Quién es Marina? Para ellos. Una amenaza, respondí, porque ella vio algo esa noche. Algo que no tenía que ver conmigo. Mateo apretó los puños. Temblando. ¿Qué vio ella? Abrí la boca para contar la historia. Pero algo dentro de mí me lo impidió, porque la verdad aún debía ser contada en el momento oportuno. Y es que el documento que Ana llevaba consigo podía cambiarlo todo. Solo sabía una cosa: si no hubiera llegado antes que ese documento, habría perdido a mi hijo para siempre. Antes de que Mateo y yo pudiéramos decir nada, Ana apareció a la vuelta de la esquina, como si nos estuviera cazando. Caminaba rápida y decidida, con un maletín azul bajo el brazo. Ese documento, su as bajo la mengue, la pieza final del plan que llevaba años elaborando. Mateo me llamó, ignorando por completo mi presencia. Ha llegado el momento de que veas toda la verdad. No la versión que él te contó. Dio un paso atrás. Instintivamente, Ana, ¿qué hay ahí? Abrió la carpeta y sacó un trozo de papel amarillento y doblado con sellos antiguos. Es el registro del refugio donde su madre se escondió después de la fiesta. Dejó una nota, escrita de su puño y letra, diciendo que le tenía miedo. Miedo de su padre. La acusación impactó como un hierro candente. Mateo empalideció. ¿Eso es cierto? Respiré hondo. La frase que tanto temía por fin había salido a la luz. Sí, respondí, pero no por la razón que ella quiere que creas. Ana rió, con esa risa fría que siempre la acompañaba. Por supuesto. Juan, siempre con explicaciones convenientes. Alba se colocó en el centro. Con firmeza, muestra el reverso del documento. Ana se quedó paralizada. Muéstralo, repitió Alba, ahora, a regañadientes. Dio la vuelta al periódico. Y allí estaba, la nota no era de su madre. Era de Marina. La tipografía era inconfundible, se veía clara, redonda, con ese trazo final que solo ella poseía. Mateo se llevó las manos a la boca. ¿Es de Marina? Ausente. Escribió esto porque tenía miedo de volver a casa ese día. No de mí, sino del hombre que intentó meterla a la fuerza en un coche en la fiesta.
El aire parecía desaparecer entre nosotros. Ana intentó reaccionar, pero Mateo fue más rápido, ¿lo sabías? Ella permaneció en silencio, y su silencio fue la confesión más elocuente de todas. Continué, con la voz firme por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Marina huyó al refugio y dejó esa nota porque no sabía si aquel hombre volvería a buscarla. Se marchó días después y nunca más se la volvió a ver. Su madre se enteró y sufrió por ello. Pero nunca, jamás me tuvo miedo. Mateo respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿por qué hicieron todo esto? ¿Por qué mintieron? Porque la familia Beltrán siempre quiso que fuera suya, no mía. Y utilizaron a Marina como un arma porque sabían que ese era mi punto débil. Ana intentó replicar. Pero Mateo levantó la mano con firmeza, simplemente es así. Su quedó paralizada. Te metiste conmigo. Te metiste con nuestros recuerdos. Te metiste con el diario de mi madre. Con la foto. Con... Todos sus ojos se llenaron de un nuevo tipo de ira. Limpia, genuina. No quiero volver a saber de ti. Ana finalmente se dio cuenta de que había perdido. No yo, sino él. Y se marchó sin mirar atrás. Mateo se giró lentamente. Papá, lo siento. Esa palabra pesó más que todos los golpes que había recibido hasta ese momento. Lo abracé. Fuerte. No tienes la culpa de nada. Te hicieron creer lo que más te dolió. Apoyó su frente contra la mía. ¿Y Marina? ¿Qué le pasó? Miré al suelo. Todavía no lo sabemos. Pero ahora podemos buscar juntos. Por un instante, solo éramos nosotros dos. Respirando el mismo aire, sintiendo el mismo miedo y la misma esperanza. Y entonces, como si la vida tuviera un ritmo secreto. Alba se acercó, encontré otro detalle en la foto. Un reflejo en el coche aparcado detrás. La matrícula es Leyaval. Quizás pertenezca al hombre que discutió con Marina aquella noche. Mateo me miró. Con un brillo diferente en los ojos. ¿Es esto una pista? Es más de lo que hemos tenido en 20 años. Por primera vez desde que todo comenzó. Sentí que algo nacía dentro de mí, la posibilidad. La historia aún no había terminado. Pero mentir, sí. Si esta historia te ha conmovido, comenta a continuación qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si quieres ver más, no dudes en suscribirte.